¿Cuántos pueden ser los asesores? ¿Ah? Pueden hacer de a 2, pueden ser de a 3 personas. Tú quedas con el menos más de 2. Y solo asumo que ya hay 2 parejas. ¿Ah? Asumo que ahí hay 2 parejas. Falta una compañera también. Pero somos 3. Aime. Aime. 4, 6, 8, 10 parejas. 10. Entonces, ¿cómo se van a dividir entonces ustedes? Somos 3. Ustedes 3. Y yo con Aime. No, bien, falta Aime. Sebastián, Dímelo. ¿si vas a estar en nuestro grupo? ¿Qué? Pero te he dicho que sí. Ay, no. Ya somos 4 grupos. Quería confirmar. Mejor no opino. Que como no dijiste nada, yo no sabía nada. No, tú tienes mala suerte. Ay, ya, yo. Ya te pusieron, ya. No, borró todo. Ese grupo lo pusieron para hacer el Entonces, ok. Ah, ¿Cómo representas a tu grupo? para Mona. Yo. Oye. No, tú no. Ouch. Solamente para sortear. Salguero, profe. Ah, Salguero, profe. Salguero. Taramona. Taramona. Ramírez. Ahí me Ok, entonces el orden de temas que está aquí. Vamos a ver quién va primero. Para el primer tema, que es sobre las sesiones de nuestro producto químico. Estás con suerte. Estás con suerte. Para reír. Termina. El segundo tema, que es educación ocular. Resección lateral del conducto auditivo. Apuntarte. Ahorita tomo foto. Sería para Salguero. el tercer tema y cuarto quedará entonces viendo. Toma la foto, por favor. Yo tomé. Puedes pasar la foto. Yo ahorita lo paso. Entonces, por favor, anoten ahí los temas. Las pautas del trabajo se las voy a colocar más tarde en el método que tenemos tengo de posición, Yo acabo. La pata estaba 8. Ah, ya. Ahí te dio pedo. Profesor, disculpe, ¿algún libro de referencia que pueda apoyar con algún libro de referencia? El que mínimamente les puede ayudar es el FOSUM de cirugía. ¿Fosum? O sea, en cuanto a técnicas quirúrgicas, el FOSUM te va a dar la pauta de técnica. En cuanto a la base anatómica, pero el CONIC, por ejemplo, es una buena base gráfico visual con el que puedes trabajar. Y si logras de repente por ahí acceder al MIR, porque aquí te dice mucho. Entonces, seguramente algo de perro, pero también te puede resultar útil en la base anatómica.
Vamos a ver entonces acerca de lo que son materiales de estructura, algo que de repente también por ahí han estado viendo. La perspectiva. A ver, cuando hablamos de los patrones de estructura, cuando hablamos de los patrones de estructura, entendemos de que estamos frente a una serie de movimientos o maniobras finalmente de esa mecánica, cuyo objetivo principal ¿cuál es? ¿Para qué hago una estructura? Para ayudar a cicatrizar una herida. Impedir El infección. principio de una estructura es siempre, claro, ayudar a la cicatrización, pero no lo es obviamente aflotando los labios de la herida. ¿Ok? Ahora, el detalle está en que no todas las heridas, ni todos los tejidos son iguales. El tema de la resistencia mecánica por parte de un tejido, por parte de un grupo de células en específico, nos va a orientar en qué tipo de estructura es la que debemos trabajar. Así como también hay patrones. Hay patrones que están orientados a un mayor soporte mecánico de unión. Hay otros que no requieren una combinación tan fuerte entre los labios. Entonces, en realidad son varios los criterios los que se consideran para poder determinar qué tipo de hilo voy a utilizar y qué tipo de punto o patrón de estructura utilizar. Ahora, en cuanto a los tipos de estructuras, o sea, tipos de hilos de estructuras, tenemos dos grandes clasificaciones. Los absorbibles, que en realidad lo que se busca con este tipo de hilo es que inicialmente ofrezca una tensión mecánica capaz de producir una cicatrización primaria. Posterior a ello, el cuerpo debe ser capaz de absorber o de degradar este tipo de material. ¿Sí? Ahora, normalmente a los 2 meses, este tipo de hilos de estructura pierde la fuerza tensile. Si tú usas un material que sea de tipo absorbible, en no más de 2 meses ese hilo va a perder tensión porque comienza el proceso de degradación. Entonces, en algunas oportunidades vas a requerir hasta mayor tiempo, más de 2 meses, para que se ejerza una función mecánica medida. ¿Qué más? Ahora, ¿qué tipo de hilos tenemos en este caso? Por ejemplo, tenemos el famoso hilo de cálculo, hecho con intestinos de animal, estamos hablando de material biodegradable, es una estructura de absorbible. El polidicólico, que es también uno de los materiales con los que más se trabaja en la química, ¿no? Es sintética y se degrada por polidrólisis. ¿No? La polioxanona, que también es hoy en día uno de los materiales más usados, ¿ya? Que ofrece resistencia y duración. O sea, cuando llegan los 60 días con este material, la pérdida de tensión mecánica no es la gran cosa, o sea, no se pierde mucha tensión mecánica hasta antes del 60 días. Pasados los 60 días, ya, ahí recién comienza a hablar. Los demás tejidos, por ejemplo, del cálculo, a los 15 días ya comienza a perder tensión mecánica. ¿Sí? Entonces, por esas razones es que debemos elegir bien cuál sería el tipo de material absorbible que vamos a usar. El polidicólico caprolactona, que es también una opción muy buena, es un material sumamente degradable, no ofrece ningún tipo de reacción. En realidad, ningún tipo de hilo absorbible o material absorbible debería manifestar una reacción en el cuerpo por el sistema inmunológico. En ese sentido, lo más utilizado, lo que más se trabaja en la química de la cirugía es la polioxanona y el ácido hialurónico. ¿Okay? Ahora, son ideales para procedimientos que no requieren un soporte a largo plazo. Se espera que la cicatrización sea en realidad bastante rápida. ¿Okay? Entonces, la mayoría de tejidos que corresponden a las vísceras requieren un soporte mecánico que se absorba y que ofrezca una buena función, todo vísceras.
El otro tipo de estructuras con lo que podemos trabajar son los no absorbibles, ¿sí? Porque ustedes ahora van a poder utilizar. ¿Sí? ¿Cuándo yo necesitaría una estructura que no se pueda absorber? Para el caso de la piel, por ejemplo, en Por esterilizaciones. Por ejemplo, En esterilizaciones. en esterilizaciones, ¿cómo así? O sea, no hacen uno, son 3 capas, ¿no? Pero hacen 3 suturas. La última sí se retiran puntos. Exacto. Cuando yo necesito retirar los puntos, es ahí cuando obviamente debo optar por un material que no se puede absorber. Y por ejemplo, de lo más usado tenemos, bueno, la cera, tan usado hoy en día, pero también lo podemos incluir. El nylon es lo más cómodo y lo más práctico. De hecho, lo que por ejemplo Juan realiza con eso es la práctica ahora. ¿Sí? Y acá hablan de algo interesante. Por ejemplo, la cera es un material bueno para hacer patrones. ¿Okay? Es un material que puede causar una reacción tisular significativa. El tema con los hilos de cera es que por la forma en la que están diseñados y pensados, fácilmente pueden convertirse en medios de cultivo para patógenos. ¿Sí? Por eso es que no se recomienda utilizarlas en bebidas infectadas. Tienen que ser bebidas limpias. Si vamos a usar este tipo de material. El nylon es un material sintético que es bastante fuerte. Dice aquí tiene memoria. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que un tipo de material tenga memoria? ¿Alguna vez has suturado con nylon? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Complicado? Es fácil. Es fácil, pero al inicio, ¿cómo es? Complicado. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer el patrón, el hilo, y regresas su forma. Vivías sola y no te das su forma. Eso significa tener memoria. Entonces, en el caso del nylon, es el único detalle, pero que no toma en realidad mucho tiempo entenderlo, y sobre todo dominarlo para hacer los patrones. El polipropileno, que es conocido por su baja reactividad y es muy resistente, en realidad esto se usaba bastante en las esterilizaciones. Sin embargo, no es un material tan cómodo como el nylon, y pues, durante mucho tiempo, años atrás, incluso hasta el nylon se utilizaba en los blancos. Cuando se hacía, por ejemplo, la famosa OVH, muchas veces el patrón de armamiento en el vehículo básico usaba nylon. Ahora, en el tiempo se descubrió obviamente pues, el material no absorbible dentro de la calidad genera una reacción muy fuerte, incluso llegando al punto de tomar adherencias. ¿Vale? Es una cosa complicada. El poliéster también es otro material no absorbible usado en estructuras de alta resistencia. Entonces, yo requiero un soporte prolongado, principalmente en aquellos que van a estar expuestos y que pueden estar sometidos a emisión constante, como por ejemplo la piel. Entonces, sí, la estructura no absorbible es la adhesión. Ahora, por ejemplo, bueno, algunos en realidad, que por un tema de practicidad, usan material absorbible piel, aunque no directamente en la piel, o sea, no en la epidermis como digamos, sitio de unión, sino debajo, en la dermis. Entonces, con un patrón invaginante, por ejemplo, un patrón de agotamiento invaginante, tranquilamente afrotas la piel, las que están muy dañadas, hasta limpio en todo caso, y pues con eso también muchas veces la misma okay, es más que nada un tema estético que estamos discutiendo. Ahora, suturas continuas. Si hay suturas continuas, quiere decir que hay también suturas discontinuas. ¿Cuál es el asunto con esto? Por ejemplo, ¿no? La sutura continua va a implicar que, independientemente de cuál sea el patrón, voy a tener que trabajar con un solo hilo, algo de ahora, en realidad es muy bueno usar patrones continuos, siempre y cuando tengamos heridas que tengan una tracción adecuada.
Cuando ya hablamos de, digamos, zonas, por ejemplo, de tipo que sean sometidas a mucha tensión, por ejemplo, el diente, digamos que el patrón cambiaría más a una estructura de tipo de esos. ¿Cuál es el problema de usar una estructura continua en tejidos de alta tensión? ¿Cuál podría ser el problema en usar este tipo de estructuras, este tipo de patrones continuos, pero en sitios de alta tensión? Que se rompa. Que basta que se rompa un poco, un pedazo, un tramo del hilo, todo se deshace. Se abre toda la ley. ¿Okay? Entonces, el detalle es de que este tipo de estructuras, este tipo de patrones, distribuyen la tensión del tejido de forma uniforme. Es uniforme la tensión, el cierre rápido, y es más, incluso generas un poco más de tensión o tracción en el hilo, haces un muy buen afrontamiento. Entonces, en realidad, dependes, por ejemplo, de qué tanto utilizas la técnica de sutura y cuánto es la tensión, cuán tensa puede estar el tejido que estás tratando de separar. Ahora, el detalle está en que también, al ser un patrón continuo, muchas veces, si no regulamos o no manejamos una buena tensión uniforme, se puede generar reacción tisular. Y ahí sí es complicado que podamos remover. Ahora, estos mismos patrones que ves, por ejemplo, la estructura simple continua, el Beverly, el dinero, miren, también lo vamos a ver en patrones discontinuos. Sin embargo, el tema es de que, ¿cuándo uso la estructura de tipo continuo o cuándo uso la discontinua? Dependerá del grado de tensión al que se expone el tejido. Con una tensión, digamos, media o baja, un patrón continuo no debería significar ningún problema. Suficiente para el afrontamiento de heridas y la cicatrización de la. ¿Okay? En patrones, perdón, en lugares donde el tejido esté muy sometido a fuerza de tracción, ahí sí, cambiamos de repente a un patrón de tipo discontinuo que me brinde mayor seguridad. ¿Okay? Entonces, en el caso de las discontinuas, vamos a tener que hacer en realidad el mismo patrón. Nos va a tomar un poco más de tiempo, quizás porque tenemos que estar puntada. ¿Okay? Pero la ventaja de este tipo de técnica es que en realidad localiza la tensión. Si un punto falla, si un punto no está bien realizado, bueno, la falla de la técnica se localiza en ese único punto, no se perjudica el resto de la técnica. En cambio, basta que un punto esté fallado y la tensión se puede poner a lo largo del tipo de patrón. En cambio, aquí, la probabilidad de que ocurra esa pérdida de tensión general en la herida es menor. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, un punto simple que es separado, el bol, que es básicamente el colchonero también, el X, y también es otro modelo de colchonero. Este tipo de patrones ofrecen una menor reacción. ¿Por qué? En el caso de las continuas, el hilo está introducido e inmerso a lo largo de una superficie de extensión de tejido. En cambio, aquí las introducciones nos van a dar, bueno, el tejido le va a dar un respiro, ¿no? Va a haber menor cantidad de material extraño con el que pueda reaccionar. Ahora, una desventaja es que la distribución de la tensión puede ser muy irregular. Eso te va a pasar seguramente al inicio. Cuando empiezas tú a agregar los puntos, no todos te van a quedar igual. Y ese es el asunto. Con la práctica, lo ideal sería que sí, que hagas puntos discontinuos, pero que sean completamente iguales, que sean exactos todos tus puntos. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a trabajar un patrón de sutura o una técnica de general, estamos hablando de usar lo que son campos planos. Son áreas libres de contaminación. Lo ideal es que en realidad cuando tengas a tu paciente en mesa, a tu paciente no lo ve ni de chiste.
solamente puedes tú exponer el área de trabajo quirúrgico y nada más. Ahora, la idea de colocar todos estos campos quirúrgicos, ¿cuál es? Asepsia. Asepsia. Entonces, eso incluye, por ejemplo, también el hecho de hacer una buena traqueotomía, una desinfección y reducir el campo de trabajo a un área lo más cómodo en la situación. ¿Okay? Entonces, son áreas libres de contaminación alrededor del dispositivo. Mantienen esterilidad y la inyección del movimiento químico y deben realizarse fundamentalmente en periodos de pruebas. Para ello, nos valemos de ciertas herramientas como, por ejemplo, los controladores. Ahora, fíjense, tenemos diferentes tipos de tejido y la recomendación en todo caso en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la piel va muy bien el patrón discontinuo o continuo en general, depende de cómo veas tu herida, si es muy extensa, si es corta. Ahora, el uso de nylon o seda, se prefiere el uso de nylon, es más reactivo, pero en todo caso se contamina menos que la seda. Si tú vas a trabajar con seda, entonces definitivamente el paciente necesita un cuidado más intenso, en la herida, una limpieza más continua, para evitar que la seda sirva como un centro donde se alojen donde puedan crecer. En cambio, con el nylon no. A lo sumo podría ser una reacción de fibrosis o de encapsulamiento por parte del tejido, en este caso, el nylon. En el subcutáneo, es lo que les señalaba en su momento, se pueden usar cinturas absorbibles, dependiendo en realidad del tamaño del corte y de lo que se busque desde el punto de vista estético. Entonces, ustedes ya por histología conocen cómo es la piel. Tenemos una epidermis, una vascularizada, una dermis, y en el caso del subcutáneo, en el caso de la zona de la epidermis, de la epidermis, pueden usar tranquilamente suturas de tipo absorbible. ¿Okay? Si tu patrón, finalmente puede ser por ejemplo un colchonero o un imaginante, genera un buen afrontamiento, entonces con un hilo absorbible no habría mayor problema y tenemos seguro que debería quedar bien. ¿Cuál sería el único inconveniente en usar sutura absorbible en el subcutáneo? ¿Cuál podría ser un factor de riesgo? Que el animal esté en constante movimiento. Eso, el animal no colabore, el animal sea inquieto, el animal esté constantemente tratando de sacarse de si lo que tenemos es un paciente, va a colaborar el paciente. Bien. En el caso del tejido muscular, entendamos primero que hablamos de lo que debería hacer quizás lo último, debes pensar en ese modo, los músculos son un tejido especializado. No regenera, cicatriza, sí, así pero regenera, no como nada. ¿No? Entonces, en el caso de los músculos, tenemos que ver patrones interrumpidos y con material absorbido. ¿Por qué no uso patrón continuo? Porque aplicas mucha tensión. Ten en cuenta que el músculo, a diferencia de la piel, está en constante movimiento, constante expansión. Genera más tensión mecánica constantemente. Entonces, en un patrón continuo, ¿qué puede suceder? La ropa cuando esté en estas. Y bueno, definitivamente tiene que ser absorbido. En el caso de órganos internos, la figura ya cambia a lo que son patrones continuos, sí o sí, con materiales absorbidos. Entonces, eso es lo que tienes que considerar tú a la hora de hacer cirugía. O sea, que ya tampoco no me ¿Qué órganos internos que se hacen? Profe, dime. ¿Por qué en órganos internos sí tiene que ser sutura continua necesariamente? ¿Perdón? ¿Por qué en órganos internos necesariamente debe ser sutura continua? Un órgano interno te ofrece mucha menos presión o tensión mecánica que por ejemplo el músculo.
el músculo liso no tiene fuerza. Y la idea es de que todo el líquido absorbible, que no va a generar la reacción, le dé un buen afronamiento. En el caso de un órgano hueco, si tú aplicas patrones discontinuos, cabe la posibilidad de que entre un punto y el otro dejes un espacio donde haya comunicación entre el interior y el exterior. En el patrón continuo no. Tú lo que normalmente generas es un resultado de afrontamiento que parece esto, donde, o sea, una idea para otra, se conecta. Tú hagas patrones que son discontinuos. Ahora, muchos, por ejemplo, hacen patrones continuos, también en el tejido a nivel de vejiga, a nivel de intestinos, y lo que hacen luego es corroborar que el patrón, aún cuando discontinuo, sirva. Pero eso también te obliga, sobre todo las primeras veces que lo puedes hacer, a que, tienes un hueco, ya, tienes que meterle otra punta de por encima y sigues buscando. Entonces la idea es lesionar lo menos posible para que ese tejido interno cicatrice adecuadamente. Cuidados y manejos posoperatorios en las suturas. Cuando hablamos de los materiales de sutura en la asepsia es algo fundamental. Entonces, la evaluación diaria tiene que significar, no solo para nosotros, sino también para el hospital, ¿no? Inspeccionar las suturas. Muchas veces te va a tocar seguro que operas un paciente y te vuelve a los 3 días eviscerado, con todos los puntos rojos, y se vuelve a meter así en esta hora. Ese animal, el mismo día que salió del quirófano, se quitó todos los puntos. Entonces, la evaluación diaria es importante, la inspección diaria, ¿no? Es importante, porque también tenemos que ver si es que, porque de repente en el quirófano no hubo problemas en de asepsia, pero ya en el hogar sí, ¿no? De manera que podemos encontrar signos de infección, por la licencia. Entonces, la evaluación de los patrones analizadas es una obligación. ¿Cuánto tiempo deberíamos evaluar la sutura? ¿Cuándo decimos ya, esa herida ya quedó? A los 10 días. ¿Perdón? A los 10 días. 10 días. 2 semanas es limitado. En 10 días yo debería poder observar una buena cicatrización. ¿No? Limpieza apropiada, ok, la idea es de que hay heridas que pueden estar muy dañadas, hay heridas que pueden ser muy grandes, o que por último el perro alcanza el gato, alcanza la merce. No se quitará los puntos, pero sí se los puede llegar a quitar. Entonces la idea es tener limpia la zona. Hacer limpieza suave, evitando la irritación de herida. ¿Cuándo dejar la herida? Bueno, contra eso es lo que vamos a tener. Bueno, más que nada el propietario. No todos los animales, digamos que son o aceptan, ¿no? El collar y saberismo de buena gana. Es más, hay animales que le pones un collar y saberismo con que supuestamente nunca podrán alcanzar la herida, lo terminan rompiendo, aún con el collar puesto se contornean y alcanzan la herida, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, en el caso de hembras esterilizadas, adicional al collar y saberismo, ¿qué podemos recomendar? Paga. Entonces, el problema con el amido, bueno, el rascado definitivamente es el elemento mecánico idóneo para romper los puntos. El problema con el amido, ¿cuál es? Bacterias. No, porque los animales se lavan para poder. El problema con el amido, ¿cuál es? Toda la microbiota oral, ¿okay? Tiene. Y el objetivo de puntos, bueno, técnicamente entre los 10 y 15 días, dependiendo de la evaluación del afrontamiento, o sea, cómo está ese afrontamiento. ¿Ya? Y bueno, pues obviamente, ¿no? Según el tipo de sutura, si es absorbible, no tiene mucho que evaluar, más que si la viudería está bien afrontada. Entonces, de repente toca o no toca hacer una puntada adicional. O incluso hacer culetaje en algunos casos. ¿Saben qué es el culetaje? A veces las heridas, tú le colocas el absorbible, haces el patrón de sutura, la herida afronta,
Pero una de dos, o ajustas mucho el patrón de sutura y la herida se hace una movilidad. Como labios. Como tipo patrón. O por último se infecta. Entonces se engrosa el tejido y ya no genera afloramiento. Ves por ahí que está drenando un poco de una zona dermatizada, pero no hay el contacto adecuado que genera la afectación. Entonces cuando estás frente a eso, cuando de repente el animal estuvo bien la primera semana, se reventó un par de puntos y encima con el médico se abre la herida. Y es una herida que entró en un proceso de cicatrización que ha formado esencias y todo. Por más que la pegues, no va a sacar. Entonces, ¿el curetaje en qué consiste? En escribir la herida, rasparla o rascar la herida y esperar a que salga. ¿Para qué? Para que veas que el tejido está vivo. ¿Cómo cicatriza una herida? Con sangre. plaquetas. Entonces, cuando tú logras hacer sangrar, que eso es el curetaje, te cortas o el bisturí o cortas un trozo de tejido, el sangrado ya te brinda una gran herida. Es más, por ejemplo, en el caso de los intestinos, cuando se hacen las enterectomías, el intestino con el intestino sangre no sirve, y muchas veces basta con que el intestino tú lo afrontes, solamente lo mantienes así afrontado con tus manos unos 2 o 3 minutos, y está bien pegadito. Y solamente el patrón de sutura y es un refuerzo. Eso es al menos lo bueno que tiene el tejido intestinal. Pero, finalmente, el tema de los puntos va a significar que es una mejoría. Listo. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Ok. Ahora, en el caso de los patrones de sutura, la figura es en realidad simple. No vamos a trabajar todos los patrones de sutura, y aparte que sería un tema muy tedioso. Vamos a trabajar los patrones más utilizados. Ahora, ¿qué materiales se utilizan para suturar? Los cortalucas funcionan como una muy buena herramienta de prevención. Cortalucas de mayo, que es uno de los más comunes, el que viene en cualquier disección básico. Hay otros que vienen incluso con una tijera incluida en las piezas de cortalucas, porque muchas veces te toca pues, hacer patrones y no esperar a que un segundo cirujano te corte tú mismo Entonces, en cuanto a los modelos, en realidad la elección va a depender de qué tipo de estructura vas a realizar y también cuál es tu modelo haciendo la estructura. Como el último valor siempre vas a terminar mandando líneas hacia abajo. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la cara interna de la punta de la pinza tenemos una superficie rugosa. La idea es que podamos nosotros tener una aplicación muy buena de la aguja que esta cosa repare. Es por eso que tenemos este tipo de superficies. Ahora, las agujas no son tampoco todas iguales. Vamos a ver de que las puntas pueden variar. Dependiendo del tipo de tejido que voy a seleccionar, elijo el tipo de tejido. Entonces, por ejemplo, en tejidos que ofrecen una resistencia muy baja de función, ¿qué tipo de punta crees que sería la más idónea? Cónica, ¿por qué? Fuerza para poder ingresar también. Y aparte, más que la fuerza de ingreso, ¿dónde está el asunto de la relación de esto? Cuando tú ves, por ejemplo, la punta triangular que está por acá, estos son bordes cortantes. Entonces,
cuando tú introduces la aguja, estás haciendo 3 cortes en un solo punto. Y si pasas el hilo y haces tensión, cuando tú pasas esta punta que es triangular, en el tejido haces 3 cortes en uno solo. Entonces, cuando tú jalas el hilo y luego afrontas, puede que el hilo abra más uno de estos 3 labios o mejor es la aguja. Y terminas cortando. Entonces, en sitios donde sí se va a requerir una mayor fuerza, mayor ingreso, ese tipo de fundas es entonces, por ejemplo, en el caso de intestinos, en el caso de las huecas, no es recomendable usar la funda articular, se puede producir desgarros. Ahí sí la punta cónica o la cilíndrica son muy buenas opciones. Ahora, hay agujas que ya vienen enhebradas, ¿no? Que ya vienen con el hilo incorporado, y hay otras con las que tú tienes que trabajar peleándote con el hilo de la aguja. Esto no se usa mucho, de repente se usa más en medicina humana, cuando te van a hacer sutura de puntos, con hilo de cera. No, sí. Es en realidad sencillo. Nosotros usamos en realidad mucho más el tipo de agujas que ya vienen integradas, el hilo incorporado. Ahora, entonces tienes ahora que los materiales de sutura no solamente se clasifican en qué, en los solines o los fluidos, sino también aquellos que son un monofilamento, que son un hilo simple, un multifilamento, que es un hilo trenzado, esa que se chico otra vez, trenzado, y el pseudo monofilamento, que es una especie de costura entre el primero y el segundo, donde hay un cuerpo inicial que se medio trenzado hacia afuera. Entonces, en los monofilamentos, ¿qué tienes? Absorbibles y absorbibles. Son monofilamentos iguales. ¿Okay? Y bueno, pues obviamente, los monofilamentos, el único que calza es como absorbible natural, que es el carne. O sea, básicamente la tripa que se utiliza es desecada, es estirada. Es cuando la tripa es el intestino, se corta el filamento bastante delgado, se seca, estirado, y ahí no es un hilo de sutura, ¿no? Es un hilo natural, absorbible de monofilamentos. En el caso de los monofilamentos absorbibles sintéticos, tienes por ejemplo la polienoxanona, el glicólico, ¿sí? Y el polietileno. No lo veo mucho en el mercado, más vemos la polienoxanona y el glicólico. En el caso de los no absorbibles, bueno, ya sabemos todo lo que podemos utilizar, incluso hay hasta alambre quirúrgico. ¿Dónde usamos alambre quirúrgico? Alambre, no hilo, alambre. Hueso. Alambre de cerclaje y hemicerclaje. Por ejemplo, cuando tienes un hueso largo fracturado, de esta forma, ¿qué tipo de solución puedes utilizar? ¿Qué tipo de herramienta mecánica puede resolver el problema? Puede ser clavo rectangular. Si eliges el clavo, chévere, porque este clavo va en la médula ósea, ¿okay? Pero mecánicamente hablando, este clavo solamente va a anular fuerzas que puedan comprimir la herida, el hueso, esa zona de lesión. Esas no las va a resolver. Puede seguir comprimir el hueso y esto puede seguir bailando. La tracción, ni qué decir, tampoco se resuelve. Las fuerzas que son inflexivas, esas sí las puedo resolver. Con este componente duro por dentro, difícilmente la salida del hueso se puede separar. Pero nada evita que también esto pueda rotar en un sentido y esto pueda rotar en el otro. Entonces ahí es cuando el alambre de cerclaje y el hemicerclaje son útiles. El cerclaje, que es básicamente colocar el alambre encima, bien apretado,
funcione como un elemento de contención para fuerzas rotacionales. Y el hemicerclaje es lo mismo, solo que ya no lo haces por fuera, sino lo haces por Dentro. dentro. O sea, perforando el hueso. Pero es un material no absorbible. En los multifilamentos ya hablamos también de aquellos que son absorbibles, no absorbibles, ¿no? Y en los multifilamentos el ejemplo más clásico son los de la seda y la En el caso de los que son sintéticos, el poliéster, la poliamida, el acero, también funcionan como herramientas de multifilamento de tipo no absorbible. Entonces, entre los monofilamento y multifilamento, vamos a validar una serie de opciones que son bastante prácticas. Por ejemplo, esto es un Multifilamento. y esto Mono. mono. Los patrones de sutura, ¿qué características deben tener? ¿Entiende la imagen? Simetría. Simetría, el mismo espacio. ¿No? Es decir, estos son los labios de herida, acá viene una, acá viene la otra. Y el espacio entre el labio y la entrada o salida del punto es la misma de uno y de otro lado. Tiene que haber esta simetría. ¿Cuál es la distancia que debo respetar entre punto y punto? El doble de lo que mide el punto. ¿Okay? Eso me va a asegurar una tensión firme, una tensión homogénea. O sea, lo ideal sería esto, obviamente, ¿no? Si los patrones sean bastante homogéneos y simétricos. Evitar esto, ¿no? Donde hay una especie de área de estructura está conjugado y unido con otras estructuras que están muy distanciadas de nosotros, o peor aún, hacer demasiada distancia y generar qué cosa, espacios iguales, que luego van a requerir otra vez intervenir la piel de ser más patrones de lo necesario. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, esto? Tenemos que rellenar haciendo más patrones, más puntos. Se rompe la simetría. ¿Qué más? Aumenta la tensión y está más el tejido. Y es muy posible que tengas una cicatrización bastante fea. Fíjense las características del punto simple discontinuo. ¿Hasta dónde llega el hilo? Hipodermis. Hipodermis. Entonces la idea es que ustedes ahora con las patitas hagan esto. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es SONEMED. El día de hoy vamos a hacer un punto simple de una herida superficial. Pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Bien, comencemos. ¿Es necesario un portaagujas? Pinzas de disección, sin dientes y con dientes, dependiendo del tipo de tejido que vamos a solucionar. Es fundamental una tijera mayo recta. Y finalmente, la sutura, que está compuesta de una aguja, en este caso una aguja curva, y del hilo. Antes de comenzar es necesario la colocación de campos y guantes estériles. Después procedemos a realizar una exploración de la herida, eventrando los bordes de la misma, en busca de cuerpos extraños o algún detrito.
En este momento vamos a proceder a montar o colocar la aguja en el portaagujas. Puedes ayudarte con la pinza. Es fundamental que se encuentre en el tercio distal desde la punta de la aguja, con la intención de dejar la mayor cantidad de aguja disponible para que atraviese el tejido. En este momento tomamos el borde distal de la herida, lo eventramos con la ayuda de las pinzas e ingresa la aguja a 90 grados. Posterior, un movimiento rotacional de la muñeca atraviesa la aguja por la parte interna de la herida. Es clave dejar en este momento el cabo distal o la parte del hilo que sobra de 2 a 3 centímetros para no tener problemas más adelante al momento de anudar. Si se queda corto, puedes fraccionar uno de los dos lados hasta que consigas la dimensión. Cuando uno inicia en el proceso, en el aprendizaje de reparar heridas, es fundamental que se logre en 2 pasos. El segundo paso es colocar o montar la aguja en el portaagujas, eventrar el borde proximal de la herida e intentar que al momento que salga la aguja, ésta se encuentre equidistante en el lado contralateral, es decir, que exista una distancia similar o equidistante entre el hilo y la herida, de ambos lados de la herida. Bien, vamos a empezar a anudar el punto simple. Para ese motivo colocamos el portaagujas y vamos a dar 2 lazadas o 2 vueltas. Y vamos a tomar el cabo corto del hilo y vamos a proceder a anudar. De esta manera vamos a tener nuevamente un hilo largo, que es el que está unido a la aguja, y un hilo corto o cabo pequeño. Vamos a colocar el portaagujas sobre la herida, es decir, entre el cabo largo y el corto. Damos una lazada con el cabo largo, tomamos el cabo corto y nuevamente realizamos un nudo. Finalmente, y por tercera vez, vamos a proceder a hacer una lazada. Tomamos el cabo corto y tratamos de anudar, manteniendo la fuerza necesaria para aproximar la herida y llevar el nudo a uno de los lados de la misma. Para cortar, necesitamos aproximarnos con el lado romo de las tijeras rectas hacia la piel para minimizar cualquier tipo de lesión. Y cortamos los 2 cabos del hilo. De esta forma podemos realizar un punto simple que se encuentre nudo a uno de los lados de la herida. Y este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. No olvides seguirme en mis redes sociales, que las encuentras en la descripción. Además, si te gustó el video, no olvides... Preguntas en esa parte. Pregunta. Otra vez. ¿Cuál es el extremo distal y proximal de la herida? ¿Los lados? Distal. En los libros van a ver el extremo distal. ¿Cuál es el extremo distal y cuál es el proximal? Tú estás acá trabajando en el... Entonces, el labio que está próximo a ti, el extremo proximal, y el de enfrente que está distante hacia ti, está acá. Ahora, ¿han visto que se hace, por ejemplo, 2 al inicio, Sí. uno en reversa y otro en reversa? ¿Por qué? Mayor seguridad. ¿Cuál es el propósito del primer anudamiento que es doble? Asegurar el Afrontar. Afrontar. El objetivo primario es el afrontamiento. Y ahí es donde te das cuenta cuánta fuerza tienes si el afrontamiento es recto, de repente es evaginal. Cuando hay mucha tensión, el tejido evagina. Entonces, la primera lazada es básicamente para el afrontamiento y ligeramente para asegurar. Ya los otros 2 anudamientos que ofrecen, seguro. Primero es afrontamiento y luego aseguro. ¿Ya? Entonces, en el caso del punto simple y definitivo, es el más simple de todos. Es el más sencillo, es el que hasta el poder. Acá, por ejemplo, fíjense cómo debe quedar.
fíjense cómo debe quedar la herida en el afrontamiento, de esta forma. ¿No la herida? ¿Sí? Si hay una evaginación, eso no está bien. Implica que hay demasiada tensión. Esta es amplia. Ahora el punto simple, pero de forma continua. En este vídeo vamos a mostrar una sutura continua. Cogeremos la pinza de disección en la mano izquierda de esta manera. El porta lo colocamos con la aguja montada siempre en la punta del portaagujas, perpendicular al porta y en la segunda mitad posterior de la aguja. Empezamos inicialmente como si fuéramos a realizar una sutura simple, clavando la aguja perpendicular al tejido, a la misma distancia del borde y a la misma profundidad en los dos lados de la incisión. Anudamos. Y cortamos el cabo suelto. Para continuar la sutura se clava la aguja avanzando interiormente en diagonal y en profundidad. En superficie cruzaremos el hilo perpendicularmente a la incisión para continuar avanzando de la misma manera. Para este tipo de suturas es más sencillo utilizar suturas de monofilamento, ya que deslizan mejor sobre el tejido. Una vez llegamos hasta el final de la incisión y para anudar no se pasa la sutura completamente, sino que se deja una vaga de hilo, la cogeremos y con el otro extremo la anudaremos y posteriormente la cortaremos. Opiniones. No hay simetría. No hay simetría. No hay simetría. No. ¿Qué más? Hace los nudos con la mano. Ya. ¿Eso está bien o está mal? No, hay muchos que lo usan con la misma pinza. Mira. ¿De qué depende usar la mano o usar la pinza? ¿Sepsis? De tu comodidad. Hay gente que con la pinza no va a ayudar bien y no ejerce buena atención. En personal, yo por ejemplo hasta para coser la ropa, pero sí, o sea, ya es en realidad lo que dice ya. Ahora, el tema de la simetría, bueno, no sé.
¿Qué diferencia hay entre este video y el anterior? Aparte, obviamente, de que no sea continuo o subcontinuo. Entra en diagonal. Bueno, porque eso es necesario para que el patrón sea continuo. ¿Pero qué más? La simetría. La tensión se ve diferente. ¿Qué más? Al inicio hizo como 4 nudos. Ah, en el primer punto. Ya. Ajá. En el extremo, sí, ya. Ok. Pudo ser uno menos, pudo ser uno más. No, porque el primero siempre es el afrontamiento y los demás ya son el seguro de ese punto. ¿Pero qué más? ¿Ah? Profundidad del ingreso. No, son lo mismo. ¿Dónde empezó el punto? Ah, no, En el medio de la herida. Ya de Ica. ¿De dónde empezó en el siguiente video? Al En extremo. el extremo. En un extremo. ¿Por qué la diferencia? ¿Cuándo empiezas en el extremo o cuándo empiezas en el medio? Tamaño. Tamaño de herida. En heridas muy grandes no conviene hacer patrones continuos, a menos que reduzcas la longitud de la herida haciendo un punto en el centro. Aquí tienes un patrón continuo y aquí otro patrón continuo. Esta no es la idea. Si es una herida muy grande, ya pues empezamos en el centro para hacer luego pues, una herida que se rote de forma homogénea. ¿Qué pasa si en una herida muy grande me voy con el camino uno y otro? Puede que no calcules bien y tengas que Ahí poner más es donde, cuando son distancias muy largas, extensión. la tensión ya no es tan regular, no es tan homogénea. Tiene que estar lanzando el por acá, homogeneizando la tensión. Así es un pasador. En cambio, cuando tienes heridas grandes, en realidad lo ideal es hacer patrones de corte. Y si es muy grande la herida, la conviertes de 1 a 2. Cierras aquí en el centro, trabajas primero ese lado, y luego trabajas el siguiente. Punto colchonero. El punto colchonero que tienes aquí las dos variantes, ¿no? El colchonero horizontal y vertical. ¿Cómo los distingues? ¿Cuál es vertical y cuál es horizontal? No, las líneas. La distancia Igual, entre depende los de la herida. puntos. Tú estás trabajando acá. Si los hilos quedan en esta forma, están horizontalmente respecto de tu observación. En cambio aquí, ¿cómo quedan? En vertical. ¿Okay? Ahora, el colchonero horizontal y vertical en realidad funciona muy bien como un tejido de afrontamiento con bastante tensión. Se ofrece un buen afrontamiento, es mucho más seguro, ¿no? Que patrones continuos. Entonces vamos a ver cómo se trabaja tanto la versión horizontal como vertical. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es SONEMED. El día de hoy vamos a realizar un punto colchonero vertical o de Sarnoff en una herida superficial. Pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Bien, vamos a comenzar. Primero necesitamos una pinza de disección sin dientes o una pinza de disección con dientes, dependiendo del tipo de tejido que pretendemos solucionar.
Además, es necesario de un portaagujas para poder montar y llevar la sutura. También necesitamos una tijera mayo con una de sus puntas romas y que sea recta para poder cortar la sutura. Finalmente es el turno de la sutura, en este caso compuesta por una aguja curva unida al hilo. Antes de comenzar, es necesario realizar una limpieza superficial de la herida, además de la cobertura con campos y guantes estériles, para posteriormente anestesiar el área que pretendemos solucionar. El siguiente paso es fundamental. Con la ayuda de la pinza de disección sin dientes, revisamos los bordes de la herida en busca de cuerpos extraños o detritos antes de comenzar a suturar. Ahora vamos a montar o cargar la aguja en el portaagujas. Con la ayuda de la pinza de disección, manteniendo la proporción de 2/3 distales a la punta de la aguja, procedemos a la realización del punto colchonero vertical. Para eso debemos mantenernos perpendicular o verticales a la herida, conservando la proporción lejos, eventramos el borde derecho de la herida, introduciendo la aguja a 90 grados perpendicular a la herida, en dirección al plano profundo. Posteriormente tomamos la aguja y traccionamos con la ayuda del porta para poder generar lo que viene siendo un cabo corto o cabo pequeño y el cabo largo, que es el que está unido a la aguja. Con la ayuda de las pinzas volvemos a mantener la proporción y cargamos nuevamente la aguja, para de esta forma, manteniendo la distancia y la dirección, introducimos profundo para emerger lejos en el borde izquierdo de la herida. Cabe resaltar que el punto colchonero vertical es uno de los puntos hemostáticos, es decir, va a ser empleado en lugares o tejidos de piel gruesa que tienden a sangrar. El siguiente paso, y manteniendo la proporción cerca, vamos a regresar la sutura. Cargando nuevamente la aguja, en este caso, observa la dirección y apoyándote con un movimiento rotacional de la muñeca, vamos a regresar. Pero esta vez es importante mantener la proporción cerca y realizarlo de una manera superficial. De esta forma vamos a minimizar la posibilidad de la eversión de la herida cuando realicemos la sutura. Nuevamente, y con la ayuda de la pinza de disección, montamos la aguja para emerger desde un plano superficial de forma cerca, en el lado contralateral de la herida. Ya en este punto vas a disponer en el lado por el que comenzaste a suturar de un cabo o extremo corto y de un cabo o extremo largo, que es el mismo que está sujeto a la aguja. Para proceder a anudarlo, vamos a tomar el cabo largo, vamos a dar 2 vueltas o 2 lazadas alrededor del portaagujas. De esta forma, tomando el cabo corto, vamos a proceder a traccionar para aproximar los bordes de la herida y ajustar el nudo. El siguiente paso es dar una vuelta o lazada alrededor del portaagujas para generar el segundo nudo. Y finalmente, manteniendo esta orientación, nuevamente una lazada o vuelta, tomamos el cabo corto y traccionamos para cuadrar el nudo. Ahora, y con la ayuda de la tijera mayo, aproximando el borde romo hacia la piel, vamos a proceder a cortar el exceso de sutura para liberarla y generar un siguiente nudo. Para finalizar, me gustaría hacer hincapié en la mnemotecnia para realizar el punto colchonero vertical. Lejos, de forma profunda. Cerca, de forma superficial, para de esta forma evitar la eventración de los bordes de la herida al finalizar la sutura. Y este ha sido el video de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado. No olvides seguirme en mis redes sociales. Si te gustó el video, no olvides
apoyarlo con un gran me gusta y compartirlo con un amigo. También nos gustaría conocer tu opinión. Déjanos tu comentario más abajo. Mi nombre es Andrés y como siempre, opiniones. Ya que igual una parte abierta. Así es. Debería quedar más junto. Claro, el afrontamiento no es de la misma. Entonces, si observamos detenidamente el video, ¿dónde está el error? ¿Qué debió ser? Más tensión. Tener Jalar el tronco, más tensión. jalar el tronco, afrontar más. Normalmente es así como debe verse. Claro, tampoco tan fuerte, de manera que generes una electrificación. Vamos a poner pues un ratito, hagan, saquen sus teléfonos o sus laptops para la evaluación diagnóstica. Ya, ratito vemos estos patrones que quedan para comenzar a aportar los patrones. O sea, la variante en el control horizontal me dice en realidad solamente voltear herida. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es Sonemed. El día de hoy vamos a realizar un punto colchonero horizontal o punto en U en esta simulación de heridas. Pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Bien, vamos a comenzar. Primero necesitamos una pinza de disección sin dientes o una pinza de disección con dientes, dependiendo del tipo de tejido que pretendemos solucionar. Además, necesitamos de un portaagujas para poder llevar la sutura. También de una tijera Mayo recta con uno de sus extremos romos. Y finalmente, la sutura, en este caso una aguja curva unida al hilo. Antes de comenzar, es necesario realizar una limpieza superficial de la herida, más la cobertura con campos y el uso de guantes estériles, para posteriormente anestesiar el área que pretendemos solucionar. El siguiente paso, y con la ayuda de la pinza de disección, debemos eventrar los bordes de la herida en busca de detritos o cuerpos extraños. El primer paso es cargar o montar la aguja en el portaagujas. Podemos utilizar la pinza de disección para este fin, manteniendo 2/3 desde la punta. El siguiente paso, y con la ayuda de la pinza de disección, debemos eventrar el borde derecho de la herida e ingresar de forma vertical y aproximadamente a 1 centímetro de la misma para poder salir en un plano profundo. Volvemos a cargar la aguja, manteniendo la proporción. En este caso, tomamos el borde izquierdo de la herida, eventrándolo, y desde un plano profundo emergemos hacia aproximadamente 1 centímetro en el borde contralateral de la herida, como si se tratase de un punto simple, donde generamos un extremo cabo corto y un extremo largo, que es el hilo que está unido a la sutura. Con la ayuda de la pinza, volvemos a cargar la aguja en esta nueva orientación, y aproximadamente a medio centímetro del punto anterior y a 1 centímetro del borde de la herida, eventramos para poder salir en un plano profundo. Utilizando la técnica anterior y manteniendo la proporción, y como si se tratase de otro punto simple, nuevamente tomamos el borde derecho de la herida, eventrándolo para poder salir a 1 centímetro aproximadamente. Este dibujo o esta forma que hace el hilo al atravesar de un borde al otro y de regreso en forma de una U explica el nombre de punto en U o punto colchonero horizontal por mantenerse paralelo al borde de la herida.
Es importante recordar que este es un punto invaginante, es decir, lleva los bordes al interior. Su utilidad es quitar tensión en el borde de la herida y no se utiliza para reparar piel, sino para planos profundos. El portaagujas entre el cabo corto y el cabo largo. De esta forma damos 2 vueltas o 2 lazadas. Tomamos el cabo corto y lo traccionamos. Nuevamente, con la ayuda del portaagujas, lo colocamos en medio, damos una vuelta o una lazada y traccionamos con fuerza para cuadrar o anudar el nudo. Además es repetitivo, o sea, 2 vueltas, una vuelta. Ok, el siguiente patrón es también un patrón muy interesante, muy usado también en Rever. Este es un patrón continuo que en realidad funciona bastante bien en zonas de piel con bastante relación con el piel. Es una muy buena resistencia. Entonces fíjense cómo es el patrón. ¿Qué tal, amigos de Área Blanca? En esta ocasión, continuando con las clases de puntos de sutura, realizaremos un punto continuo anclado o también denominado surgete anclado. Continuando con los puntos de sutura continuos, en esta ocasión vamos a realizar un punto de sutura continuo anclado o surgete anclado. Si recuerdas la clase previa, habíamos hecho un punto de sutura continuo simple o surgete simple. Vamos a iniciar en el vértice de la herida. Voy a realizar un punto simple. Aquí ya lo agilizo más en un solo momento, ya no lo hago en 2 planos. Y lo que voy a hacer es anudarme. Bajo. Uno más. Lateralizo el nudo. Y concluyo con un tercero. Solamente voy a realizar corte en el cabo más pequeño. Dejo libre. Y lo que voy a hacer es, como si fuese un punto simple, con una modificación muy mínima que nos va a permitir anclar o denominar que el punto es anclado. Entonces me voy a ir bastante extenso, hasta 1 centímetro. Salgo del otro lado. Y justo aquí, lo que voy a hacer es pasar la aguja curva entre estos 2 cabos. Tomo y paso la aguja curva. Vas a observar cuando genere tensión cómo se forma este puente. Ahí está. Lateralizo y genero ligera tracción hacia mí y hacia lateral. Lo ideal es que aquí, ayudante de cirujano, mantenga la tensión en la sutura. Yo lo voy a hacer en esta ocasión solamente con las pinzas de disección y voy a continuar con el punto. Manteniendo la tensión aquí, me voy a 1 centímetro más, tomo los 2 bordes y nuevamente aquí paso entre los 2 cabos de sutura, este y este que observas aquí. Genero tensión, suelto hacia lateral y hacia mí. Ajusto aquí un poco para que puedas observar bien cómo es que este punto se va anclando. ¿De acuerdo? Mantengo tensión y voy a continuar cubriendo la longitud o suturando la longitud de la herida. 1 centímetro más. Voy hasta el otro extremo. Entre estos 2 paso la sutura. Y justo antes de bajar, suelto, lateralizo y tracciono hacia mí y mantengo tensión. Es importante esto, mantener, a esto se le denomina llevar la sutura y el ayudante de cirujano es quien se encarga en estos casos de apoyar, como su nombre lo dice, ayudar al cirujano para que la sutura mantenga su tensión durante todo el procedimiento. Voy a hacer uno más, tomo el borde. Entonces, si yo pasara por acá, ya no anclaría el punto. Entonces, tengo que pasar entre los 2 cabos para que se formen los puentes y sea anclado. Justo antes de bajar, suelto la tensión, lateralizo y tracciono hacia mí. Y para concluir este punto, voy a hacer uno más, pero no me voy a anclar. Justo en esta región del vértice,
Lo que voy a hacer es aquí. Idealmente yo tendría que pasar por esta zona sin necesidad de anclarme. Lo que voy a hacer es aquí. Justo entre este cabo y este, voy a colocar el porta, dar 1, 2 vueltas, que las observas, ahí están. Y bajo el nudo. Está horrible. No me quedó tan parejo, pero se entiende la idea. No es lo mismo que hacer en realidad una función adecuada. En principio es aquí, por ejemplo, se estira bastante. Ya los dos puntos que siguen son en realidad únicos que se trabajan en órganos pushing dental, que vienen a ser suturas imaginantes. Normalmente la técnica imaginante se trabaja en órganos huecos, estómago, vías, intestinos, vías aparatos reproductor, ¿no? Cuando dejamos el muñón de cervix, se produce o se hace normalmente este tipo de estudios imaginantes. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ok. Listo, nos sacamos las patitas. Que a diferencia pues, de las agujas que han estado viendo que son curvas y que esa curvatura facilita, ¿no?, el trabajo de disección, perdón, de sutura, eso. Entonces, puedes hacer dos cosas, ¿no? Uno, enhebrar con el carrete rodavía o más o menos ves cuánto de lo que necesitas y cortas. ¿No? Y tú ves con cuál opción te cortas. Y luego, lo ideal es enhebrar no por la base, que es lo que la mayoría suele hacer, buscando si sale o no, sino que entras de frente para acá. Ahora, cuando vayas a jalar el resto, evita que el borde filoso de la aguja corte el nylon. O sea, no es que lo vaya a cortar, sino que va, ¿no?, a hacerle muescas. Entonces simplemente tracciona con cuidado que no se ensarte. ¿Y hasta dónde jaló? Pues ahora vas a ver. Como tú ya has visto el tamaño de la aguja, calculas aproximadamente desde aquí, cuando más. Evita que cuando hagas la aguja te quedes con un cachito de nylon afuera. Eso te va a fastidiar un montón al momento de hacer el patrón. Entonces todo el nylon, pim, para adentro. ¿Qué hago después? Yo ya sé que más o menos el nylon debe estar introducido casi la mitad de la aguja o de repente un poco menos. Entonces, chapo agujas y quiebro la base. Y luego suavemente. Pero todavía no jalo la base verde. Lo que me toca hacer es asegurar que el nylon no salga para acá. Entonces, para eso, fíjense ustedes aquí. Lo que voy a hacer es meter la base de la aguja en esta parte de la pinza. Con una compresión que... ¿ya? Entonces, hacemos esto. De esta forma. De preferencia que el borde quede, digamos, paralelo pues, al bisel de la aguja. Hago presión y con eso ya aplané. ¿Se dan cuenta? Ya no va a salirse el nylon. A partir de ahí, y esto, ¿ya? O sea,
La piel es demasiado delgada y en general son demasiado lindos para torturar. Si la cirugía en frutos no es lo tuyo, puedes intentar con hojas. Cuanto más grande y venosa sea la hoja, mejor. Porque harás la incisión a lo largo de la gran vena central que sobresale. Esto funciona sorprendentemente bien porque sus fibras fuertes evitan el desgarre, pero ciertamente no se siente como suturar piel real. Ah, y por si te lo estabas preguntando, ni te molestes con los suculentos. En general, hazte un favor y planta un naranjo agrio o simplemente consigue un pad de práctica para suturas con un 10% de descuento usando el código BETVENTURES. Los aguacates son modelos icónicos para drenar. ¿Ok? El error está en eso. Y eso es para empezar en semana 4. El nivel. ¿Se va a considerar el tiempo de acabarlo o solamente? No. O sea, el video sí, resúmelo, acelera en todo caso, como para que no sea más allá de los 3 minutos. 3 o 5 minutos, no más. ¿Ya? Este no me gusta. Dime.